es una chifladura más que un hobby. En mi caso, el fijonear en la historia hasta encontrarse con anécdotas, hay algunas muy conocidas que por eso no las puse, pero pude encontrar incluso algunas anécdotas de parlamentarios, de presidentes que pasaron a la historia como con fama de muy serio, y sin embargo uno que le gusta ser un poco sabueso en esto hasta que da con lo que anda buscando cuando se pone pasión con esto. Creo que Albert Camus tenía mucha razón cuando hablaba del sinsentido de la vida, pero si uno le pone pasión a las cosas, esa pasión hace neutralizar un poco el sinsentido que tiene la vida. Y cuando habla que la vida a veces carece de sentido, no quiero decir con esto que carezca de magia, no, muy por el contrario, pero hay momentos en que uno quisiera detenerse, pero el mundo sigue y por lo tanto tenemos que continuar en la batalla. Ahora, yo quiero decirles que tuve la fortuna de trabajar en la revista Topase y ahí aprendí a conocer a muchos políticos. Entonces un día me acuerdo que yo le dije al director, el señor director sabe que la revista se lee mucho, la han leído mucho todos los políticos. Entonces yo le dije, le propongo una idea, ¿por qué no hacemos una entrevista en cada número? Una entrevista semiseria, con humor y cosas serias, a varios parlamentarios que no suenan tanto, pero que hacen una labor un tanto silente, pero bastante fecunda. Y me dijo, buena la idea. Y como usted me puso la idea, usted se hace cargo de eso. Ahí me anduve arrepintiendo de haber dado la idea, pero... ¿Ah? No, ojalá no. Si hubiera conocido a Coque, yo trabajé en el último periodo de Topase, cuando no era el Topase de Coque, lo reconozco. Pero sí trabajaba un gran dibujante que alcanzó a trabajar con Coque. Entonces ahí me correspondió viajar toda la semana, a mí, martes y miércoles, a las sesiones del Congreso. Y aprendí muchas cosas. En primer lugar, le encontré razón a un diputado que en la década del 60 propuso terminar con el término honorable y tratarse de señores nada más. Por eso fue una moción, porque no era iniciativa de ley, estamos hablando del año 67 más o menos. Esa moción se llevó a votación y sacó 6 votos, porque hay algunos, tal vez la mayoría, que les gusta ser tratados con solemnidad, que yo veo que hoy día no corresponde. Yo creo que el respeto no pasa por tratar a uno de honorable, sino que por otras cosas. Entonces me fui haciendo un poco amigo de algunos parlamentarios, y cuando supieron que yo trabajaba en Topase, algunos se me acercaban. Oye, ¿tú eres Jorge Abasolo? Sí. Oye, ¿por qué no me entrevistas? Ya me señor, colócame en Topase. Sácame la cresta si quieres, pero colócame. Entonces yo ahí empecé a ver lo que eran los egos, a percibir lo que eran los egos de los políticos. Y lo más sabroso de cada entrevista, obviamente, que eran los off the record. Off the record yo respeté siempre y nunca los di a conocer. Tal vez en algunas memorias, es que las hago algún día, podría contar algunas, porque eran, por algo son off the record, porque son esas cosas que se cuentan con la grabadora ya apagada. En ese tiempo yo usaba grabadora a cassette. Bueno, y estando en las sesiones del Congreso, naturalmente uno ahí me hizo mucho sentido lo que decía Otto von Bismarck, cuando sentenciaba que era mejor no saber cómo se hacen las salchichas y las leyes, porque había muchas cosas que se cocinaban en los pasillos. Y entonces me recordó, también a mí me gusta el fútbol, entonces muchas cosas que se acuerdan en una asamblea no son respetadas a la hora de votar. Una por cuestiones de intereses personales, y otras porque simplemente no conviene que una iniciativa que haya sido propuesta por un diputado A se luzca a otro que es diputado B. Entonces vi que al final, como decía un amigo, el Congreso es para mí una
oficina pública más, donde están los tipos reales, los traicioneros, los advenedizos, los impostores, los que trabajan, los que sacan la vuelta, pero todos unidos en un 99% bajo un manto común que es el interés personal. Y esto me lo dijo un diputado una vez de Muerte Cristiano, con el cual yo no tenía gran amistad, pero lo conocí mucho porque salíamos a fumar al mismo patio, como estaba prohibido fumar, entonces nos encontrábamos siempre y ahí me decía cómo se habían generado ciertas fortunas de la noche a la mañana, pero también me habló de aquellos que eran tipos muy honestos. Ahora, de lo que aprendí ahí es, entre otras cosas, que muchos políticos, a ver, eso está vigente yo creo mucho hoy día, siempre ha sido así, ¿eh? Me di cuenta que cuando un político dice que va a hablar firme y claro, es fijo que no va a decir toda la verdad. Eso lo aprendí. Y lo otro es que hay muchos políticos que confunden las ideas con las opiniones. También lo aprendí ahí. Y hoy día más que nunca, porque yo creo, y de eso concuerdo con varios políticos, que tenemos el Congreso tal vez más pobre, ni siquiera hablo desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista académico. Entonces, nos hemos encontrado con declaraciones, y aquí no hablo solamente contra la izquierda o contra la derecha, sino que aquí cabe todo, porque viendo el comportamiento, persiguiendo el comportamiento del Congreso, yo creo que la ignorancia tiene mucho futuro en el Congreso. Y la verdad es que hoy la situación está para que esta cuestión sea terreno muy fértil, muy fecundo para los oportunistas, para los demagogos. Y yo espero que esto pueda cambiar. No tengo indicio de cómo pueda cambiar, pero sí espero que cambie para no pasar por derrotista. Bueno, hablando ahora de políticos que han marcado y han dejado huella en la historia política de este país, y yo quiero referirme a uno que no voy a dar el nombre porque soy amigo del hijo de él. Fue un político radical allá en la década del 40, que llegó a la Cámara de Diputados tras mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque no era de grandes recursos, lo cual en aquella época no dejaba de ser una destreza. Bueno, este tipo ejerció todo tipo de oficio como buen radical, fue sepulturero, estafeta, carnicero y hasta tuvo un pequeño circo. No es el único, hay varios que han trabajado en un circo, pero no lo dicen. Yo no sé por qué cuando la gente habla de que hoy esa cuestión es un circo, pero igual ellos tratan de, no sé, refrenar, de esconder esa parte de su vida. Bueno, este tipo antes de llegar fue diputado por Valparaíso. Tenía, como les digo, un circo. Y yo una vez que le estaba yendo mal en un fin de semana en Valparaíso, en Playa Ancha, puso un letrero bien novedoso que decía: hoy gran función gran, los niños no pagan, pero tampoco entran. Y con esa talla se hizo muy popular, porque la prensa de la época lo agarró, claro, para el pistoleo, se prestó para muchas pullas. El hecho que llegó al esto y se le recuerda porque fue el único que se sentía orgulloso en la asamblea de haber tenido un circo. Yo conocí otros 2 o 3, pero nunca lo mencionan, como que omiten esa parte de su biografía oficial. De los relativamente conocidos, quisiera nombrar la figura de Luis Izquierdo Frede. Lucho Izquierdo Frede, muchos de ustedes lo conocerán, fue diputado por el EU. Era de un humor muy distinto al don Ramón Barraluco, ¿se acuerda? Ramón Barraluco pasó a la historia también por un tipo muy chancero, pero era un humor casi almibarado, un humor inocente. Hay muchas historias que ustedes deberían saber de don Ramón. Don Luis Izquierdo se hizo famoso por un humor corrosivo. Era irónico para referirse a sus colegas, era bueno para colocar apodos, en fin. El hecho es que en cierta oportunidad, aquí voy a tener que nombrar un pariente suyo, Ramón, esta parte del día que él la sacaba. Ya lo hizo. Claro. Sí la conozco. Bueno, el hecho es que había un ágape en La Moneda y era presidente de la República don Pedro Montt, que murió en Alemania, como ustedes saben, en Bremen.
Entonces él era casado con doña Sara del Campo. Y en este ágape, como son los ágapes oficiales, van opositores, va gente de todas las tiendas políticas. Y doña Sara del Campo no le tenía muy buena a don Lucho Izquierdo, que fue diputado liberal, digamos. Entonces, fue ministro también, sí. Y se sentaron al lado. Entonces, en un momento, para romper el hielo de la conversación, porque don Lucho no hablaba todo esto, no porque estuviese acoquinado, porque personalidad le sobraba. Entonces, sí, era muy punzante, sí, era un humor corrosivo, don Lucho. Entonces, doña Sara del Campo le pregunta a don Lucho: oiga, don Luis, dígame una cosa, ¿qué opina usted de los ciúticos? Y don Lucho le dijo: ¿a quiénes se refiere usted, señora Sara? ¿A los de la ciudad o a los del campo? El hecho es que a doña Sara, que tenía un carácter recio, le hizo mucha gracia. Se cuenta ahí, no sé, ahí esto se puede perder la noche de los tiempos. Se cuenta que se hicieron muy buenos amigos después. Don Lucho Izquierdo Frede fue diputado por Leu y colega y amigo de Arturo Prat Carvajal. Muchos de ustedes deben saber que don Arturo Prat Chacón, nuestro máximo héroe naval, del combate naval de Iquique, tuvo un hijo que se llamaba Arturo Prat Carvajal, hijo de Pamela Carvajal y don Arturo Prat. Bueno, este hijo de don Arturo Prat fue diputado liberal. Yo sabía que era del Partido Liberal, ¿no? Bueno, pero es que Ale Varela dice eso. No nos vamos a poner a discutir ahora. Bueno, el hecho que fueron colegas y grandes amigos. Arturo Prat Carvajal se especializó en el tema económico, y un buen día don Lucho Izquierdo, que era muy amigo de su amigo, lo invita a comer a su casa. Y esto fue un 20 de mayo de 1916. Y empezaron a tomar los dos, hablando de las cosas, no sé, los proyectos, lo que pueden hablar dos políticos en confianza, en una cena que fue bastante regada. 20 de mayo de 1916. Entonces, a eso de las 11 de la noche, don Lucho le dice a Arturo Prat Carvajal: oye, Arturo, están tan buenos los mostos, mira, me quedan varias botellas, si quieres voy a la cocina y traigo 2 botellones más y seguimos tomando. Y don Arturo le dice: Lucho, no, gracias, mira, no puedo aceptarte porque resulta que mañana es 21 de mayo, una conmemoración más de la muerte de mi padre, y tengo que ir como a 4 eventos. Ya le dice Lucho: no, si te entiendo, entonces te voy a dejar a la puerta. Y lo fue a dejar a la puerta. Y al despedirse le dice Lucho: oye, Arturo, perdona mi mala memoria, pero quiero hacerte una pregunta. ¿De qué murió tu papá? Entonces, por la historia cuenta que los dos terminaron riéndose. Y eso da, yo creo que, según Alex Varela Caballero, que para mí ha sido un puntal en buscar en la historia política del país, ha sido un puntal. Pero Alex Varela cuenta que a raíz de eso se hicieron, yo creo que fomentó más aún la amistad. Me doy un salto rotundo, porque esto que estoy haciendo yo no equivale ni a 5 páginas de este libro, que se los recomiendo, lo voy a dejar acá. Va a tener 2 prólogos, una de una psiquiatra muy controvertida, que es María Luisa Cordero, y ustedes la deben conocer. Pero yo le agregué otro prólogo para poder equilibrar la situación, de mi amigo Juan Carlos Palta Meléndez, que ahora está radicado en España y que creo que después de Manolo González ha sido el único que ha hecho humor político en Viña del Mar con éxito, y fueron muy certeras las imitaciones que hizo. Bueno, me salta el año 1958, muchos de ustedes ya, yo creo, no sé si tenían derecho a voto, pero estaban nacidos. Como ustedes saben, la elección de 1958 tuvo 5 candidatos. Pudieron hacer 6, pero Abdón Parra, ¿se acuerda que general Parra abdicó a último minuto y quedaron 5 candidatos? Y los voy a nombrar por orden de llegada. El primero, y por lo tanto ganador, fue Jorge Alessandro Rodríguez, que le ganó por 33.000 votos aproximadamente a Salvador Allende, que arrebató en segundo lugar. Tercero llegó Eduardo Frei Montalva, que sabía que iba a ser tercero. Esto me lo contó su hijo, ¿no?
Frei Montalva dijo, yo sé que soy tercero en 58, pero en 64 salgo primero. Y la apuntó. Cuarto, Luis José Leiva, con un partido radical muy dividido. Julio Durán no lo apoyó, entre otros, porque Luis José era del ala izquierda del partido radical, que ya venía muy fragmentado, y un quinto candidato que tuvo la oportunidad de conocer y entrevistar, y que rezaba por mí incluso, lo cual, para los que tenemos una fe fiduciaria, una fe más fundamental, la razón que otra cosa, bueno, Antonio Zamorano Herrera, famoso como el cura de Catapilco, que sacó 41.000 votos, ahí se dijo que esos votos le costó la elección a Allende, lo cual yo discrepo de ello porque Antonio Zamorano Herrera era curilla, por lo tanto los votos de él se habrían ido, yo creo, a la mayoría del Partido Conservador, que apoyaba a Alessandri, y también hay que considerar un hecho que se cita muy poco en la historia, que Antonio Zamorano Herrera fue primera mayoría de la ciudad de Talca. Y yo nací en Talca, así que esa historia me la contaba mi papá, me la contaba mi mamá, la supe desde cabro. Bueno, pero esa es otra historia. El hecho es que en el año 1958, Salvador Allende, en su segunda tentativa por llegar a la presidencia de la República, tuvo mucha juventud, lo que le faltaba al candidato de la derecha, que era Alessandri. Por eso yo creo que la elección fue muy estrecha. Entonces se ofreció un joven cineasta de la época. Los cineastas en su mayoría son de izquierda, y yo no voy a entrar a analizar aquí por qué. El hecho es que este joven se acercó a Osvaldo Pucho. Osvaldo Pucho era el secretario privado de Allende durante 25 años. Entonces dijo que quería colaborar con la campaña de Salvador Allende. Y Osvaldo Pucho le dijo, bueno, ¿de qué manera quieres cooperar? Yo estuve en Europa, dijo este joven, cuyo nombre no me acuerdo, y traje una cámara de 16 milímetros. Yo las conocía, y varios de ustedes aquí tienen que haber conocido las cámaras de 16 milímetros, que solamente filmaban, no había sonido, no tenían audio. Entonces, bueno, Osvaldo Pucho habló con Salvador Allende y Allende aceptó, claro, bienvenido, una manera más de hacer potenciar la campaña. El hecho es que se fueron a las afueras de Santiago, específicamente a Curacaví. Entonces, ¿cuál era la idea? Que Salvador Allende improvisaron un estrado. De hecho, Osvaldo Pucho cuenta que se subió arriba de 2 cajones de manzana. Entonces Allende preguntó, ¿qué tengo que decir? El joven le dijo, cualquier cosa. Diga lo que usted quiera, porque después nosotros vamos a colocar el sonido de un discurso serio, formal suyo, y esto se va a ver en todos los cines del país, desde Arica a Puerto Montt. No sé si en ese tiempo Punta Arenas estaría con cine. Esa es la realidad. Allende hablaba cualquier cosa y después le incorporaban el sonido de un discurso serio de Salvador Allende. Bueno, y Allende se sube arriba de 2 cajones de manzana, en un estrado absolutamente improvisado, y dice más o menos lo siguiente. Bueno, aquí estoy, dijo, parado frente a un grupo de haraganes. Entre paréntesis, Carlos, Osvaldo Pucho andaba con sus 2 hijos, uno se llamaba Osvaldo, que fue el que me contó la anécdota, y el otro Carlos. Tengo que estar hablando como huevón, dijo exactamente así Allende. Y los únicos que tienen conciencia de clase y conciencia popular son estos 2 niños. El resto no valen nada. Bueno, se hizo lo que se tenía que hacer. Se le incorporó después un discurso oficial de Salvador Allende. Y esto bueno, yo me acuerdo de esos rotativos chiples que habían en provincia. Siempre esto salía en el noticiario de Merco y después había una sinopsis, y esto se pasó en todos los cines de Chile, efectivamente, el discurso de Allende hablando a la gente, cosa que había hecho este muchacho que creía en la campaña. El hecho no pasó inadvertido y causó mucho estupor, porque a las 2 semanas llegó una carta al comando del FRAP, Frente de Acción Popular se llamaba ese, no era Unidad Popular todavía, estamos hablando del año 58, y la carta decía así: señor Salvador Allende, señores del Comando Electoral del FRAP, debo decirle que estoy muy molesta porque una persona que tiene un vocabulario tan soez pretenda llegar a ser presidente. Hemos quedado espantados al ver la película del señor Allende.
no nos imaginamos nunca que una persona que es senador, que es médico, un hombre de buena familia, pueda tener un vocabulario de carretonero y que se exprese de esos colaboradores más cercanos de una forma tan indecente. Bueno, la carta iba firmada por una profesora de un colegio de sordomudos, y como ustedes saben, la profesora del colegio de sordomudos lee muy bien los labios. Entonces dice que después Allende tapizó a Garabato, al secretario privado señor Pucho, pero finalmente se rió con él porque sabía que no lo había hecho de mal talante, de mala gana. No sé si queda tiempo para decir algo de la segunda administración de don Carlos Ibáñez del Campo. ¿Sí? Bueno, don Carlos Ibáñez del Campo, a mí siempre me ha llamado la atención cómo dos políticos tan disímiles pueden haber llenado el siglo XX de la política chilena. Porque Arturo Alessandri Palma, y esto me lo dijo Alberto Jerez, que fue el amigo de mayor edad que yo tuve. Y digo tuve porque hoy día ya está de avanzada y no se le puede ir a ver porque no reconoce ni siquiera a sus familiares más próximos. Está en Ormué, en la casa de su hermano Sergio. Pero yo con don Alberto Jerez fuimos amigos, tuvimos largas y regadas conversaciones hasta las 3, 4 de la mañana. Varias veces me quedé a alojar incluso en su casa porque me estimaba mucho. Era un tipo agradable, no es esto una cuota de variedad de mi parte, sino que así como hay uno le cae mal a mucha gente, le cae bien a otras tanto. Entonces me comentaba muchas anécdotas. Y según él, la historia de Chile ha producido dos genios en la política, son Arturo Alessandri Palma y Eduardo Buscoque. Y curiosamente Eduardo Buscoque fue ministro de Salubridad de Arturo Alessandri Palma. Bueno, de Arturo Alessandri Palma es difícil encontrar una anécdota que ya no se conozca. Pero hay una que me contó Adolfo Yankelevich, que para mí fue un maestro del PRD. Esto fue el año 38, en la segunda administración de Alessandri Palma. Iban a una concentración en la estación Mapocho y va don Arturo, seguido seguramente de un guardaespaldas, un séquito de gente de más confianza, y atrás se entromete un tipo anti-alessandrista que empieza a gritarle: abajo Alessandri mierda. Y no lo podían hacer callar: abajo Alessandri mierda, abajo Alessandri mierda. Y don Arturo escuchaba. Por esas cosas de la vida, este tipo de repente le vino un ataque de tos, y don Arturo se dio vuelta y le dijo: ¿viste? Te atragantaste con tanta mierda, weón. Bueno, don Arturo era así, era de... Curiosamente, como se ha dicho, Julio Grant ha sido de los políticos grandes oradores, de un lenguaje soez, bastante grotesco, y sin embargo la Academia Chilena de la Lengua se enorgulleció en tenerlo en su fila, porque yo creo que tenía un lenguaje tan disímil, o sea, que podía llegar a distintos públicos. Yo, en lo personal, de los mejores oradores que he escuchado lejos, Julio Grant, pero no escuché a los anteriores. Y a mí siempre me llamó en Julio Grant la atención el hecho que veía al público y conforme al público, ahí hablaba. Si había un público más o menos educado, también le hablaba a ese público. Cuando se fijaba que en la galería había gente ya, obrero, gente de mayor preparación, también llegaba a ese tipo de público. Y bueno, anécdota, usted ya es clásica, la de Fernando Rivera Sánchez en Televisión Nacional, no lo voy a contar porque eso ya es muy sabía. De Carlos Ibáñez del Campo, ¿por qué dije yo que dos personalidades tan disímiles? Porque uno es un tipo controvertido, polémico como Arturo Alessandri Palma. Yo creo que una matanza del seguro obrero emporcó mucho lo que hizo por el país, pero era un político brillante. Comparado con Carlos Ibáñez, que he conocido, he entrevistado a historiadores que conocieron a don Carlos Ibáñez del Campo y dicen que no era más allá de una inteligencia común y corriente, pero, como dice Tito Moon, golpista a las 24 horas del día. O sea, intentó en el golpe de Estado que había, ahí estaba Carlos Ibáñez del Campo. Y se lo pillaban,
no tenía ningún tapujo en pedir asilo en alguna legación en aquellos años, después embajada. Hay un político de Concepción que se llamó Sergio Pérez Varela, que lo definió de una manera que yo encuentro que es magistral. Definió, este Varela era radical, definió a Carlos del Campo como una empanada frita de queso, añeja y sin queso, o sea, no tenía gusto a nada. Hay un libro, yo lo recomiendo, de Luis Correa Prieto, que es el libro consiste en una conversación muy extensa con Carlos Ibáñez del Campo, y ahí llega uno a la conclusión de que sí era muy casurro, se sabía todo el stock de zancadillas políticas que existían en este país llamado Chile. O sea, en ese sentido era un tipo previsor, con la malicia, era un macuco de la política, pero no muy ilustrado. Entonces, por eso a mí me llama la atención que cuando se habla de los dos personajes que llenan la historia del siglo XX en Chile, destaquen Arturo Alessandro y Palma, sí, en cuatro sentidos. Pero Carlos Ibáñez como que no lo podía entender. Me dicen, y hay varios historiadores que coinciden en esto, que su primera administración, siendo dictadura, fue más fructuosa y más fecunda que la segunda, que fue en democracia. Pues el año 52 gana, ¿no? El 52, 58, con la famosa escoba, que iba a barrer con la corrupción, pero resulta que el gobierno terminó con una muy alta inflación, con muchos negocios. Hay un libro también de René Varas Montero, Vergara Montero. Fue secretario muy amigo de Carlos Ibáñez del Campo y muy decepcionado del segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, porque realmente nunca tuvo una política clara. Jugaba con los gabinetes poniendo amigos, sacaba a los amigos. De hecho, Arturo Lavarría Bravo, que fue gran amigo de él, después se encantó. La verdad es que Carlos Ibáñez no era de grandes amigos. Más bien era un relativista respecto a los amigos. No así Arturo Alessandri, que era como el gay power. O sea, si estaban con él, la obtenían todas con él. Pero no tenía tinte, o se estaba con él o se estaba contra él. Era así un Arturo, lo que no quita que era muy superior intelectualmente, muy bien dotado, mucho más que Carlos Ibáñez del Campo. Yo creo que Carlos Ibáñez del Campo fue presidente por circunstancias muy adventicias, por decir un término académico, y su segundo gobierno, como me dijo a mí Claudio Almeida, fue un gobierno siempre demasiado heterogéneo. Colocaba radicales, liberales, conservadores, no sabía. Al final yo creo que don Carlos Ibáñez, recordemos que esa es la mayor inflación que ha tenido Chile en el siglo XX, superada solamente por la de Salvador Allende. Entonces cambiaba gabinetes a cada rato. Y bueno, hay una anécdota que me contó un gran educador chileno. Y esto viene de la costumbre de que los presidentes tomen chicha en cacho en la parada militar. Bueno, esto nace en el año recién 53, yo pensé que venía de mucho antes, de antaño, no. Nace en el año 53 cuando Ibáñez, que era gran admirador de Juan Domingo Perón, lo invita a Chile, y ahí él habla con el club de guaso Gilles Letelier. ¿Gilles Letelier se llama? Sí. Claro, Gilles Letelier, entonces, de ahí se inicia esta cosa recién en el año 53, yo pensé que venía mucho antes. Entonces va al club de guaso, bailan una cueca y pasan el cacho a la tribuna presidencial. En ese tiempo Carlos Ibáñez toma un poquito y después se lo pasa al ministro del Interior, después pasa a todas las grandes figuras con pico ahí que están en la tribuna oficial. Bueno, y de ahí viene la costumbre, pero también ahí pasó, con la inauguración del cacho presidencial, una cuestión muy chilena, porque Carlos Ibáñez probó la chicha, la pasó al ministro del Interior, no recuerdo quién era, puede haber sido Arturo Lavarría, no recuerdo el nombre, pasó por varios ministros, pasó más atrás, y el cacho de chicha nunca volvió, se lo robaron. Entonces uno dice, está bien que el robo de la pillería es una lacra chilena, pero no es para que se lo roben en una tribuna presidencial, o sea, guardemos las categorías. Y esto me lo contó un gran historiador de apellido Godoy. Creo que está... No, Pedro Godoy. No, Oscar Godoy es el liberal, es el político. Bueno,
Hay otra anécdota, pero yo quiero terminar con esta, pero ¿puedo decir un garabato acá? Ya dijo tres. Ya ha dicho, bueno. No, ya ha dicho, bueno. No. Es más fuerte. Este más fuerte. Bueno, resulta que bueno, Ahorita ya se puede tapar los oídos. como dice Daniel Vinci, un amigo sin la Yo le pongo pi a la grabación. Ahí lo cortan con un pito. El año 1955 vino una delegación inglesa a Chile por el tema de Palena. No se sabía si Palena iba a quedar para Argentina o para Chile. Entonces Cazurro, como era Carlos Ibáñez, mandó a buscar a varios amigos de él, entre ellos Belisario Velasco. Belisario Velasco, que fue ministro de Michelle Bachelet, me contó esta anécdota. Entonces les dijo, oye, ustedes saben que viene una delegación a dirimir acá, si Palena queda para el lado argentino o queda para el lado chileno. Entonces yo voy a usted, yo lo voy a nombrar en una misión muy especial. Va a haber una misión cultural que se la encargó, no sé el apellido, pero Ibáñez le dijo, mire, ustedes eran dos de la misión cultural. Ustedes saben que en Palena abundan los árboles con banderines del Boca Juniors y del River Plate. Ustedes van y los van a sacar todos y van a colocar banderines del Magallanes, que en ese tiempo era un gran club, de Colo Colo y de la Universidad de Chile, cosa que cuando venga la delegación inglesa, capta que hay presencia chilena, que Palena más bien chileno que argentino. Y después se dirigió a Belisario Velasco y le dijo, usted se va a hacer cargo de la parte política estratégica. Y el Belisario se lo contó en su casa a un periodista. Bueno, ¿y en qué consiste la cosa política estrategia, presidente? Muy fácil. Usted va a llenar los árboles y coloque eslogan de candidaturas pasadas. Vote por Aguirre Cerda, vote por Ro, vote por Mate. Y también en un árbol, para que la cosa sea más chilena, coloque vote por el Pico, porque ahí todos se van a dar cuenta que es chilena. Esa fue una decisión que dio Carlos Ibáñez y que Belisario Velasco me dijo que la cumplió. Con varios árboles que le pusieron, lo que ya dije, que no lo quiero reiterar. ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos como el. Como el Loli. No, yo creo que pasaron los 30 minutos y también. Claro. Bueno, el libro se llama Humor y Política, como les dije. Esta no va a ser la portada, yo lo traje porque estas son. Yo mandé a hacer 12 ediciones para ver los errores que tenía. Hay algunos errores, pero va a tener 273 páginas el libro. Es el primer tomo de 3 que pensamos hacer. Está esta anécdota y muchas otras que están solamente en el libro. Creo que el libro quedó bien logrado. Bueno, uno siempre tiene un sedazo en esto. Yo se lo pasé a una persona que siempre me dice la verdad, sin tapujos, porque cambia aquí, esto allá. Entonces, yo se le mandé el primer ejemplar, que tenía 600 páginas, tenía mucho. En Chile está comprobado que un libro de 200 páginas tiende a ahuyentar al lector. Entonces, se nos pasó la mano, pero como tiene hartos monitos, tiene caricaturas, tiene una anécdota de Perro Aguirre Cerda, de Juan Antonio Ríos, tiene muchas cosas. Y de Pablo Ramírez, que a mí me ha parecido, y de eso concuerdo con Hernán Mejías, que me hizo un honor con su amistad, ha sido el ministro, ¿cómo podríamos decir? Entre exaltado, muy inteligente, era homosexual, el primer ministro que se sabe que era fleto. Y fue de Ibáñez precisamente. Y de Carlos Ibáñez, Cuando era tan sobrio y tan adulto. muy antialessandrista, aunque después Arturo Alessandri dijo si me lo hubieran nombrado, si hubieran dicho que era inteligente, yo lo habría nombrado en mi gabinete. Pero ahí vienen anécdotas de él, porque yo nunca he visto un ministro que pueda decir las cosas que dijo siendo tan inteligente. Abogado, estuvo embajador, pero un tipo que se le aceptaban las cosas nada más que por su inteligencia, porque era bastante desatinado. Yo creo que es el ministro más controversial, no sé, en este gobierno, en el anterior, no he podido encontrar a ninguno que se diera el lujo de decir las cosas que dijo. Entre paréntesis, yo creo que Carlos Ibáñez fue el primero que habló de reforma agraria en Chile, hasta donde yo he escrutado la situación. Y Pablo Ramírez era el primero. Era el gran entusiasta. Por ahí lo digo yo, está, no sé en qué página, pero Carlos Ibáñez dijo, no es el momento de llevar a cabo una reforma agraria porque hoy día el conservatismo, los liberales,
son muy fuertes, eso lo van a venir encima. Y Pablo Ramírez le dijo, pero mire, general, si esto es muy fácil. Usted mata a unos 100 y la India, puta, se va a dejar de huella. Lo dijo así mismo. Y Ibáñez no lo podía creer, pero no lo llevó a cabo, porque Pablo Ramírez era de ese tipo de ideas y extraña mucho en él porque era un tipo muy educado y era muy inteligente. Y es muy caprichoso también, hizo muchas cosas. Dicen que nunca profitó de la política, no se fue con más plata, pero la piscina, la Universidad de Chile, claro, la piscina. Bueno, esa es otra historia que usted la puede contar. En la piscina al final quedó para él, prácticamente. Claro, hizo algún uso y abuso de las radios, del privilegio de los políticos, pero yo lo encontraba muy honesto. Claro, por eso le digo, muy honesto, y sin embargo se permitía cierta granjería propia de la política. Bueno, llego hasta aquí nomás porque si no me alegro mucho. Así que muchas gracias, señor Moore. Muchas gracias, amigo mío, Eugenio, y muchas gracias.